Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial, muy afectuoso para todos y cada uno de ustedes que se toman un tiempo para escuchar mis videos. Y por supuesto, yo les agradezco por los comentarios que hacen en ellos y que me dan pues la fuerza para seguir adelante. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre un tema que es importante, que es el tema del Evangelio. Es importante porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio bíblico, es un tema importante, fundamental, porque somos salvos y creemos en Cristo y en su Evangelio, en sus buenas noticias. Pues bien, lo que dice el apóstol Pablo sobre el Evangelio, debemos de tomar atención con mucha preocupación, ¿no es cierto? Con mucho interés, en todo caso, porque él dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 8, dice muy claramente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, es decir, sea maldito. Y esto es importante que nosotros lo entendamos con la más absoluta precisión. Creer en un evangelio distinto o trastocar el evangelio de Cristo conduce básicamente a la maldición, estimados amigos. Esto es importante que lo entendamos. Conduce a la maldición, sea anatema. Tenemos que tener cuidado cuando predicamos un evangelio diferente de aquel que anunció Jesús y sus apóstoles. Y esto es importante que lo tengamos en mente siempre. Y digo esto porque la Watchtower aparentemente está enseñando un evangelio bíblico, el evangelio del reino. Pero hay que entender de que el evangelio del reino es parte del evangelio, no es todo el evangelio. Y esto la Watchtower no lo dice claramente, pero sí dice algunas cosas que me parecen que están bien, pero eso lo vamos a ver después. Aquí, en 1 Corintios 15, estimados amigos, el apóstol Pablo revela cuál es el evangelio que él daba a conocer a sus eh, potenciales conversos, ¿no es cierto? Y aquí van a ver ustedes en el versículo 1, dice así: ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. No dice el Evangelio, sino dice las buenas nuevas, que es lo mismo. Pero esto está dicho, así como lo estoy leyendo, en la versión del Nuevo Mundo del año 2019, ¿no? Y dice: las buenas nuevas que les declaré, las cuales también recibieron, en las cuales también están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados. Con él había con que les declaré las buenas nuevas, si las tienen firmemente asidas, a no ser, de hecho, que se hayan hecho creyentes en balde. Porque les transmití, y esto es importante, les transmití entre las primeras cosas. Lo que va a hablar a continuación es el fundamento del Evangelio, las primeras cosas. Son los pilares del Evangelio, ¿no? O el pilar, o pilares. Los pilares del Evangelio, el fundamento del Evangelio. Dice en el versículo 3, porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, entonces a los 12, después de eso se apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero último de todos también se me apareció a mí, como si fuera a uno nacido prematuramente. Ahora bien, dice el versículo 12, vamos a saltearnos al 12. Ahora bien, si de Cristo se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos. Entonces sigue hablando el apóstol Pablo, pero si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en vano y nuestra fe es en vano. Entonces, estas buenas noticias que anuncia el apóstol Pablo de que Jesús fue muerto por nuestros pecados, ¿no es cierto? Murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero habla que también ha sido levantado de entre los muertos como una buena noticia. El ser resucitado de la muerte es una buena noticia, ¿no es cierto? Es una buena noticia. Entonces, él pone como el fundamento de este evangelio que él predicaba, primero pone el hecho de que Jesús murió y fue sepultado y fue levantado. Entonces él dice, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección de los muertos. Entonces, si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en vano y nuestra fe es en vano. Entonces, es importante empezar hablando de Cristo, su sacrificio, que es parte del Evangelio, su muerte por nuestros pecados, pero por sobre todo la resurrección de entre los muertos al tercer día, y que fue pues visto por sus discípulos, especialmente por sus apóstoles. Y él dice, el apóstol Pablo, que si Cristo no se hubiera levantado, en vano les voy a seguir predicando o hablando de las cosas de Dios, porque si él no se levantó de los muertos, todo lo que yo les voy a hablar a ustedes no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque lo que les voy a hablar a ustedes es que también va a haber la resurrección de los que son seguidores de Cristo, los que justamente creen en Él, también van a ser levantados, dice Él. Entonces tiene que empezar diciendo que si Él se levantó de la tumba, entonces la resurrección ofrecida a sus seguidores también se va a hacer realidad. ¿Para qué? Dice claramente el apóstol Pablo que de esta manera, al ser resucitados, podemos heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15 y en el versículo 50. Y eso es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. El apóstol Pablo predicaba un evangelio completo que la Watchtower también lo cree así y lo manifiesta en una de sus publicaciones. Por eso es que el, el apóstol Pablo dice, sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios y tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Entonces él tiene que hablar de la resurrección como un hombre diferente, ¿no es cierto? Ya no de carne y sangre, sino un hombre de carne y huesos, como el cuerpo que tuvo Jesús al resucitar, que es el primero que resucita y nosotros somos los que le vamos a seguir si es la voluntad del Señor y si logramos ese premio de resucitar, como Él resucitó con un cuerpo de de carne y huesos, para así heredar el reino como Él también ahora está en el cielo y ha recibido su nombramiento como rey, ¿no es cierto? Y eso es lo que dicen las escrituras. Por eso es que el Evangelio tiene que ver con la meta, que es el entrar en el reino, pero antes de eso, qué cosa uno debe hacer para poder entrar en ese reino, ¿no? El reino es la meta del cristiano, pero para lograr entrar y heredar ese reino es necesario
como dice la Watchtower, ejercer fe, ¿no es cierto?, en Jesucristo y ejercer fe también en eh, la promesa de que Él nos va a resucitar a su debido tiempo. Y pone como garantía el hecho de que Jesús mismo resucitó como en las primicias. Este es el mensaje del Evangelio completo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Leanlo ustedes en 1 Corintios 15. Tienen que estudiar bien este capítulo 15 de 1 Corintios, donde también es importantísimo mencionar que el Evangelio verdadero incluye o inicia, en todo caso, ¿no?, como fundamento la muerte de Cristo para limpiar nuestros pecados en la cruz, muere en la cruz, es sepultado y resucita gloriosamente al tercer día. Y ese hecho garantiza que lo que Pablo va a decir a continuación se va a hacer realidad. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Ahora, la Watchtower, estimados amigos, la sociedad Watchtower, hay que ser honestos, ¿no? Digamos, acierta en algunos aspectos y reconoce en la sociedad Watchtower de que también el Evangelio tiene que ver con, con la resurrección de Jesucristo, ¿no?, su muerte y sepultura y resurrección, porque eso pues ese fundamento, eso es lo que avala el cumplimiento futuro de las promesas. Bueno, pero ahora yo quiero que ustedes recuerden que el apóstol Pablo dice que el que anuncia un evangelio distinto al que él anunció sea anatema, es decir, maldito, maldito. Y esto pues es algo muy serio. Ahora vamos a ver a continuación, estimados amigos, vamos a ver acá, ya, la Watchtower dice: tras la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron predicando el Evangelio. No solo hablaron del reino, y eso está muy bien, no solo hablaron del reino, sino que añadieron la feliz noticia de que Jesús había resucitado a la diestra de Dios en los cielos y había ofrecido el valor de su vida humana perfecta a favor del hombre. Entonces, reconocen pues que no solamente hablaron del reino, sino que también los discípulos de Jesús hablaron de la feliz noticia de la resurrección de Jesucristo y que está a la diestra del Padre en los cielos y que había ofrecido su vida humana perfecta a favor del hombre. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo y encaja con 1 Corintios capítulo 15. Lo que a mí sí me preocupa, y que hay que decirlo con claridad, es que Satanás es muy astuto, mezcla verdades con mentiras. Y por ejemplo, cuando vemos el tema del Evangelio y nos remontamos a la Atalaya del 15-12 del año 92, en las páginas 3 y 4, el tema ¿qué es en realidad el Evangelio? ¿Qué es lo que encontramos que dice acá la Watchtower? Repito, la Atalaya del 15-12 del año 92, páginas 3 y 4. ¿Qué es en realidad el Evangelio? Dice, en la actualidad, las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, comprenden un elemento más. O sea, no solamente el elemento de la muerte de Cristo, la sepultura, su resurrección y su manifestación ante sus discípulos, sino que compone un elemento más. Ojo con eso. En la actualidad, hoy, en la actualidad, las buenas noticias o las buenas nuevas comprenden un elemento más. ¡Wow! Vamos a ver cuál es ese elemento que el apóstol Pablo no sabía. Y ojo, él dijo que anunciaron un evangelio distinto del que
él había anunciado sea anatema, o sea maldito. Y la Watchtower hace caso omiso a esta advertencia de Pablo y dice en esta atalaya del 15-12 del 92, páginas 3 y 4, que en la actualidad las buenas nuevas comprenden un elemento más. Según la prueba aportada por el cumplimiento de la profecía, ¿cuál prueba? Bueno, sigamos. Según la prueba aportada por el cumplimiento de la profecía, Jesús ya ha sido entronizado y vivimos en los últimos días desde este sistema de cosas. Se acerca rápidamente el tiempo en que el reino tomará medidas contra los enemigos de Dios. ¿Qué mejores nuevas pudiera haber? Vean ustedes qué atrevimiento de esta organización. Qué osadía de hablarnos de un elemento más que constituye el Evangelio original. O sea, el Evangelio original del siglo I carecía de un elemento importante del Evangelio. Entonces, este Evangelio original era un Evangelio no muy completo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, pues, si estuviera vivo ahorita y lee esta porción de la revista de Atalaya, sería pues de espalda, ¿no? ¿Y qué cosa es? De que Jesús ya ha sido entronizado desde el año, por supuesto, del año 1914. Caramba, sería de espaldas, porque eso nunca lo dijo él. Y por supuesto todo lo que esto trae, ¿no es cierto? Porque si es parte del Evangelio este elemento, pues no sería el único elemento de que ha sido entronizado, sino que también podríamos hablar un elemento adicional, ¿no? Un elemento adicional al que está mencionando del año 14 y su entronización de Jesús, podríamos sumar también el hecho, la buena noticia que el diablo haya sido lanzado del cielo, ¿no es cierto? Ha sido arrojado del cielo a la tierra. Y por eso estamos viviendo los últimos días. También podríamos decir que es un elemento del Evangelio, una buena noticia que debemos incluir al Evangelio original de Cristo y de Pablo. Y así también podríamos añadir también otra buena noticia, ¿no? Que el paraíso en la tierra ya ha empezado, ¿no es cierto? Y que los testigos de Jehová están viviendo en un paraíso en la tierra dentro de esta organización. También podría ser una buena noticia. Se está viviendo en un paraíso espiritual, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, digamos las cosas completas. Si tú vas a decir que hay un elemento más para añadir al Evangelio original y es el gobierno de Cristo a partir del año 1914, cosa que Pablo nunca se le hubiera pasado por la cabeza decir semejante cosa, entonces también podríamos añadir, pues, también es una buena parte del Evangelio que el diablo fue arrojado ya a la tierra del cielo, ya no entra más, ya no es un acusador de los hermanos, qué buena noticia, y también qué buena noticia que estamos ya viviendo en un paraíso espiritual. Entonces, entraremos a una serie de añadiduras a este Evangelio original, ¿no es cierto? Elementos, más elementos que se nos vienen a la mente, ¿no? Y que podemos decir también estos son elementos que tienen que ver con el Evangelio. Esta es una locura, esta es una patraña de la Watchtower decir que hay un elemento más que hay que añadir a lo que ya sabía Pablo. Y por supuesto, este elemento más que va a añadir la Watchtower, Pablo no lo sabía. No lo sabía. Lo que sí sabía era que Jesús había resucitado y que había muerto por nosotros y que, bueno, eso nos había dado pues, la garantía de poder ingresar más adelante en el reino, ¿no es cierto? Eso sí lo sabía Pablo. Y eso lo llamó el Evangelio. Pero ahora resulta pues que hay que añadirle para la Watchtower el hecho de que el año 14 Jesús ya está reinando en su trono celestial del año 14. Y esto es añadir, es trastocar el Evangelio, es contaminarlo, ¿no? Es contaminarlo. Y por lo tanto, podemos decir
que el evangelio predicado por los testigos de Jehová no es el original, es un evangelio engañoso. Y por lo tanto, quienes lo predican de esta manera, o sea, todos los testigos de Jehová, son los malditos. Todos los testigos de Jehová son malditos. Ninguno se escapa, porque están anunciando un evangelio distinto, porque han añadido un elemento que ni Jesús ni Pablo hablaron. Entonces vean ustedes lo serio que es este asunto, lo grave que es seguir predicando, ¿no?, este supuesto evangelio con un nuevo elemento de que el reino de Dios se estableció en el año 14, también es una buena noticia, es parte del evangelio. Esta es la religión verdadera, estimados amigos, que enseña mentiras, que engaña a la gente. Bueno, esto es grave. Estos señores, el grupo gobernante, al decir esto, están contaminando el evangelio original y por lo tanto se hacen merecedores de una maldición. Son anatemas. Anatemas. Eso es lo que son estos, los que dirigen la Watchtower. Y por supuesto, detrás de estos individuos está el mentiroso, el engañador, está el padre de la mentira, Satanás. Esta es una organización satánica que muy sutilmente el diablo mete, o sea, a la verdad un poco de mentira para contaminar el mensaje. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video. Chao, nos vemos.